en Santiago capítulo 1, versos 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La última vez que estuvimos aquí reunidos, traímos este mensaje que por título tenía tentación versus prueba, o prueba versus tentación. Y uno de los versos que traímos en aquel día, no como el verso principal, pero adentro del mensaje traímos este mismo versículo como parte de aquel mensaje. Pero lo que quiero traerle es que esto viene siendo la predicación de hoy como si fuera una segunda parte o el otro lado de la moneda de aquel mensaje previo. En ocasiones nosotros como seres humanos somos seres humanos que tomamos decisiones fuera de la perfecta voluntad de Dios. Y esto nos pasa a cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros somos exentos a este problema, si pudiéramos hablarle como problema. Y pensamos que nuestra decisión es lo que Dios quiere para nosotros. Pensamos que eso es lo mejor que Dios permitió, lo mejor que Dios quiere, y empezamos a actuar en esas decisiones que tomamos. Andamos tan enfocados en nuestros propios deseos, vemos las señales alrededor de nosotros. Y usted se pregunta, ¿qué señales? Estamos hablando, yo me estoy refiriendo específicamente a esas señales que apuntan a la mala o las malas decisiones que hemos tomado fuera de la perfecta voluntad de Dios. Entonces, antes de seguir, como ya usted puede ver por dónde vamos, yo quiero decirle el tema del día de hoy. Hoy estamos predicando bajo este título, la prueba, entre comillas, autoinfligida. Voy a continuar la introducción y después entramos en el tema un poco más. Cuando la vida y las cosas se ponen difíciles por nuestras decisiones, pensamos y nos creemos que Dios que Dios nos está probando nuestra fe, nuestra fidelidad, que Dios nos está probando nuestra dedicación o nuestra devoción. La verdad es que no es una prueba, y lo digo entre comillas porque decimos que es una prueba, pero no es una prueba de la que habíamos explicado en la última predicación. No es como una prueba como la que Dios permite que nosotros experimentemos, sino que lo que estamos atravesando es lo que se le llama una tentación de nuestra misma carne, de nuestra misma concupiscencia, como dice Pablo, como dice también Santiago 1 que acabamos de leer. Hoy hablaremos de estas ocasiones que nosotros mismos nos sometemos a una prueba autoinfligida. Y voy a explicar esto ahora, voy a aprovechar para explicar. Es una tentación que nosotros mismos creamos o nos metemos. ¿Qué es lo que yo quiero decir cuando yo pongo este título? La prueba, entre comillas, autoinfligida. El ser humano piensa que lo que está ocurriendo es una prueba que viene de Dios o que Dios está permitiendo. Pero la realidad no es esa. La realidad es que es una tentación que nosotros como seres humanos, que a lo mejor apartados de Dios, a lo mejor nosotros frío, a lo mejor nosotros con no una buena relación con el Espíritu Santo, llegamos a cierto punto que caemos en una tentación. Y cuando caemos en esta tentación que nosotros mismos la permitimos, en otras palabras, autoinfligida, que nosotros mismos podemos ponernos en esa situación. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado de la fuente. Nos hemos apartado de la fuente que nos da paz. Nos hemos apartado de la fuente que nos da nuestra fe. Nos hemos apartado del Creador. Y cuando nosotros hacemos tal cosa, que nos apartamos de Dios,
que nos apartamos de los mismos hermanos que nos pueden dar unas palabras de encouragement, que nos pueden dar unas palabras de aliento. Nosotros nos apartamos, entonces nos vamos por una tangente, nos vamos por el lado, nos vamos por la parte de atrás, nos empezamos a alejar del grupo como tal, es como un carbón cuando se sale. El carbón que no entra al grupo, ese carbón nunca se va a quemar. Ese carbón nunca va a tener calor. Y si tú tienes un grupo de carbones calientes y separas uno al lado, ese carbón solo se enfría cuando los demás mantienen el calor, cuando los demás mantienen el caliente, el fuego prendido. Pero nosotros somos bien parecidos a un carbón, que cuando nosotros nos empezamos a alejar del grupo, cuando empezamos a alejarnos de Dios, en otras palabras, nos enfriamos. Entonces empezamos a tomar ciertas decisiones fuera de la voluntad de Dios. Y como muchos creemos en Dios, no es que dejamos de creer en Dios, sino que nos apartamos de la fuente, de la vocación que es Cristo, entonces empezamos a decir nosotros mismos que estamos siendo probados. Y tú dices, ay, pero qué prueba. Y se vuelve un 8. ¿Por qué? Porque no saben, no encuentran la salida, porque no fue algo que Dios les puso. Y voy a entrar en eso ya mismo. Lo que yo quiero decir es este tipo de lo que llaman prueba, que en realidad es una tentación que hemos cedido a ella, que es autoinfligida. Quiere decir que nosotros mismos nos metemos en ese lugar. Nosotros mismos, en otras palabras, metemos las patas. Ahora, para refrescar nuestra mente y a lo mejor repetir algo que ya he dicho, la tentación es lo que ofrece la concupiscencia o la pasión del hombre. En otras palabras, la carne lo que te da es tentación. La prueba son los métodos que Dios usa para probar al creyente. Y estas dos palabras las estudiamos en el último mensaje, pero las traigo para poder diferenciar las dos. Si hubiera alguno viéndome ahora mismo o me está escuchando y no se acuerda. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar la prueba de la tentación? Esto es fácil. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 nos dice esto. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Si usted se está sintiendo en este momento que usted, entre comillas, está siendo probado y no puede sentir el alivio, no puede sentir como que tiene una salida, es tiempo de que usted se analice donde usted está parado, mire lo que está ocurriendo alrededor de usted y chequee lo que está pasando, porque algo está pasando mal, porque la Biblia a mí me dice que nosotros sí vamos a ser probados por Dios, pero con esa prueba también dará también juntamente con la prueba la salida. Dios va a permitir que tú seas probado, pero en la prueba que Dios te da, ahí tú vas a ver la salida, tú vas a saber que hay una salida para esa prueba. Cuando tú estés caminando a través de la prueba, tú sabes y entiendes que el Dios Todopoderoso te va a dar el éxito al final. Eso se llama la salida. Pero muchos de nosotros tomamos decisiones fuera de Dios, fuera de la perfecta voluntad de Dios y esperamos resultados positivos y nunca los vemos y nunca lo has visto. Entonces ese tipo de persona, pensando en su mente que fue una prueba de Dios cuando no lo fue, esas son algunas personas de las que se apartan del camino. Esas son muchas de las personas que ya tú no ves que vuelven a la iglesia, que no vuelven a reunirse porque no, ese Dios no es ningún Dios bueno. A mí me pasó esto y esto y esto y esto. Y le echan la culpa a Dios como si fuera Dios el que los puso en ese lugar, cuando en realidad fueron ellos mismos que se pusieron en ese lugar. Y déjeme decirlo mejor, que nos hemos puesto en ese lugar, porque yo no soy la excepción, a mí también me ha pasado. Pero gracias a Dios estoy en una posición hoy y Dios me ha hablado a través de su palabra para yo poder hablar con cada uno de ustedes y abrirle los ojos. Porque muchos lo saben, pero no se dan cuenta. Muchos se lo huelen, pero como que tampoco saben
cómo lidiar con la situación. Pero yo espero que en este día, espero que esta palabra que Dios me ha dado en el día de hoy sea para ayuda para cada persona, no importando en qué paso tú estés, si estás empezando en el Evangelio o si ya eres viejo con mucha experiencia. Pero cualquiera que sea, esta palabra puede ser un aliento para ti, puede ser una ayuda para ti. Y como siempre me gusta, vamos a ir a través de la palabra. Y yo quiero traerle unos ejemplos para que nosotros sepamos o mejor entendamos el mensaje de hoy. Porque aún en la Biblia hay gran hombres de Dios que han metido las patas, que han hecho las cosas no bien, que han hecho las cosas por su propia opinión o con su propia fuerza y no le ha ido muy bien. Y cuando nosotros empezamos por Génesis, podemos encontrar en capítulo 12, 18 y 19, voy a leer estos versos para empezar. Dice, pero Jehová hirió a Faraón y su casa con grandes plagas por causa de Sarai. Voy a hacer una pausa. Ya estamos hablando de Abraham, estamos hablando de Faraón y estamos hablando de Sarai. En esta historia, en Génesis 12, versículo 17, empezamos a ver como donde estaba Abraham había mucha hambre y él decidió ir a Egipto. En Egipto se encuentra Faraón y antes de ellos entrar, él mira a su esposa y le dice, ¿tú sabes qué? Tú todavía lo tienes, tú todavía te ves bien bonita. Y tú sabes lo que puede pasar, que cuando entremos allá, se van a querer matarme a mí para quedarse contigo. Lo que vamos a hacer para mi bienestar, escucha bien, ahí es que entra la carne, para mi bienestar, dice Abraham, le vamos a decir que tú eres mi hermana, ¿qué tú crees? Y después, mire lo que pasa. La gente del gobierno se dieron cuenta de Sarai y dijeron, wow, mira esa mujer, qué bonita. Y fueron, le dijeron al faraón. Y como el faraón le gustaba tener su colección de mujeres bien bonitas, dijo, pues déjame añadirle una. Y fue a buscar, pero cuando se dio cuenta, como era la hermana, entre comillas, de Abraham, la podía coger y no tenía que matar a Abraham. Pero miren lo que pasa, como dice el versículo 17, pero Jehová hirió a Faraón. ¿Escucharon bien? Al él tomar a Sarai, él hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, por haber cogido una mujer que no era de él. Mujer de Abraham, estamos hablando. Entonces, dice el versículo 18, el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Y dice el 19, ¿por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mi mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Abraham fue a Egipto buscando comida, porque donde él estaba no había comida. Entonces la bendición que él tenía por querer autoguardarse, por querer que no lo mataran, mintió al rey de aquel lugar y le dijo, ella es mi hermana, debe decirle que era su esposa. Entonces se cortó las patas por haber dicho esa mentira y el faraón lo botó para afuera. ¿Usted se cree que le llenó las manos de comida cuando lo botó? No, no se lo merece. Pero este es el problema que estamos pasando. Muchos de nosotros hoy día como cristianos tomamos ciertas decisiones para mejorarnos la vida. Y muchos cristianos hasta mienten para obtener ciertos bienes. Muchos cristianos hasta mienten para llegar a ciertos lugares en la vida. Muchos cristianos mienten para recibir hasta ciertas cosas del gobierno. Y después cuando el gobierno se da cuenta, como hizo el faraón, y se dio cuenta de la verdad, y los bota, o les quita las ayudas, o le dice tú no puedes estar aquí, entonces están llorando. Y después dicen, Dios mío, qué prueba tú me has dado. Y le echan la culpa a Dios. Este es el ejemplo que yo quiero traerle en el día de hoy. Este es el ejemplo de la prueba, entre comillas, autoinfligida. Que nosotros mismos, con nuestra carne pecaminosa,
hacemos tantas malas decisiones que nos metemos en tantos problemas y después le echamos la culpa a Dios. Y después miramos y decimos, pero qué gobierno cruel, pero qué gobierno fatulo. ¿Cómo que fatulo? El que mentiste fuiste tú. Tú fuiste el que le mentiste. Tú fuiste el que hiciste las cosas mal como Abraham. Ahora tú fuiste para allí porque allí había comida. Ahora te tienes que ir de allí y buscar otro lugar donde haya comida o volver a donde tú estabas y morirte de hambre. Usted sabe que Dios le promete a Abraham una descendencia. Y le dice, oh, ¿de verdad? Sí, te voy a dar una descendencia bien grande. Y él dice, vaya, pero ya estoy viejito. Y mi esposa no puede tener hijos. Y le dice el ángel, mira al cielo. Y él empieza a mirar. Dice, ¿tú ves todas esas estrellas que tú no puedes contar? Dice, sí, las veo. Y estoy parafraseando. Así va a ser tu descendencia, como las estrellas del cielo. Y él dice, oh, guárdame. Entonces va y le dice a la esposa. Y la esposa, bueno, yo no puedo tener hijos. No sé cómo. Y entonces, entre ellos dos, está el deseo de Abraham. Primero era de sobrevivir. Primero no quería morir, se le mintió a Faraón. Después, más adelante en la historia, mismo el libro de Génesis, Sarai, queriendo complacerle el deseo que él tenía en su corazón de tener una descendencia como las estrellas del cielo, que fue lo que se le había dicho a través del ángel. Ella dice, pues, yo tengo una idea. ¿Por qué tú no te acuestas con mi criada? Entonces dice, pues aquí está resuelto. Nosotros muchas veces como seres humanos queremos meter las manos en el trabajo de Dios y queremos cambiarle las fichas. No, pero Dios, yo creo que esta ficha mejor cabe aquí. ¡Bum! Entonces como que después como que el tren no corre, como que el carro se estanca, como que la bendición no llega. Y nosotros nos pensamos, pero ¿qué está pasando? Como que las cosas no me están yendo bien. Y después nos decimos, oye, pero qué prueba. Pero la prueba que estamos pasando es la que nosotros mismos creamos o nosotros mismos paramos la bendición de Dios cuando nosotros metemos las manos en el trabajo que le pertenece a Dios. Y así mismo Sarai hizo. Ella le puso a Agar al frente de su esposo y le dijo, acuéstate con ella, hazle un hijo para que por lo menos tú tengas descendencia. Entonces cuando esa mujer cae encinta, esa señora empieza a mirar a Sarai por encima del hombro. O sea, ahora te tengo yo aquí donde te quiero, porque yo voy a tener el hijo que tú nunca pudiste darle a tu esposo. Entonces ahora yo, que era una sierva antes, que era una esclava egipcia, ahora yo voy a subir por encima de ti. Entonces aquella señora empieza a sentir unos celos por la criada. Entonces no puedo decir que no es importante porque está encinta, tiene algo importante adentro. Pero llegó hasta cierto punto esta relación entre estas dos mujeres. Se puso tan rojo como el color de hormiga brava que se fue. Y el ángel de Jehová tiene que hablar con ella directamente. ¿Para dónde tú vas, mujer? Pues tú no ves cómo Sarai me está tratando. Yo no puedo vivir con ese estrés. Dice, vuélvete y sométete a Sarai. Pero usted sabe lo que le pasa. Entonces después Sarai va y le dice al esposo, ¿qué tú estás haciendo? O sea, ¿cómo que yo estoy haciendo, mujer? Tú fuiste la que me mandaste a dormir con ella. Y tienen tremendo bochinchi, tremendo revolú. ¿Por qué? Porque metieron sus manos, como nosotros hacemos a cada rato. Nosotros metemos nuestra mano y la metemos en el trabajo que Dios está haciendo y le hacemos así el trabajo de Dios. Y lo dañamos todo. Y no nos damos cuenta. Pensamos que estamos haciendo algo. Después decimos, pero qué prueba, Dios mío. ¿Para qué fue esa prueba? Pero usted sabe qué. Esa prueba es autoinfligida. Nosotros mismos la creamos. Nosotros mismos somos los que metemos las manos y dañamos el trabajo que Dios está haciendo. Porque nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las decisiones que tomamos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo en el día de hoy. Porque podemos impedir el trabajo de Dios. Cuando vamos a 2 de Samuel, podemos ver que el David manda a la gente a la guerra y está ocioso en su palacio y empieza a mirar alrededor y ve una mujer bonita y dice,
mándame a buscar a esa señora. Y va, se acuesta con ella, primera decisión mal hecha, cae encinta y dice, válgame, ¿qué hago ahora? Le dicen que es la esposa de uno de sus soldados. Manda a buscar al soldado. De la guerra, lo jala, lo manda a buscar. Para tratar de aborracharlo, para que vaya a la casa y se acueste con ella y después diga que aquel niño es de él. No le trabajó. Vuelve una segunda día, le hace una trampa, lo borracha más. Tampoco trabajó. Y cuando se da cuenta que no le está trabajando, entonces manda a hacer una carta, ponlo en la primera fila de la batalla y después ustedes échese para atrás para que quede solo y el enemigo lo mate. Tremenda revolú con tremenda historia. El hombre muere. En otras palabras, lo mató. Se acostó con la esposa, la empreñó, le mató al esposo indirectamente. Y después que ella pasa por el tiempo de llorar a su esposo, la trae a su palacio, tiene la criatura y Dios le dice, esto te va a costar. Esto te va a costar. Esa criatura que tú acabas de crear, mal creada porque lo hiciste mal, metiste las manos y lo hiciste bien mal, no te va a ir bien. Y esa criatura quedó enferma, una enfermedad grave. Y él estuvo llorando y estuvo ayunando y pataleando para que Dios no se llevara a esa criatura. Él quería esa criatura que salió de esa unión. Pero Dios dijo, porque muchas veces hacemos cosas y terminamos con cosas en nuestras manos que las hemos adquirido de maneras incorrectas. Y esas cosas que nosotros adquirimos con nuestras propias manos, muchas veces a través del mismo pecado, Dios no lo quiere en tu vida. Y Dios sabe que no es lo perfecto para ti. Y muchas veces Dios te lo tiene que quitar a la mala. Y muchas veces Dios te lo tiene que arrancar de las manos. Y tú lo tienes así bien abrazado y no lo quieres soltar. Pero Dios dice, eso no es tuyo, tienes que dejarlo. Eso tú no lo cogiste de la forma que yo te lo quería dar. So, no te vas a quedar con él. ¿Y cuánto nos duele? ¿Cuánto nos duele, hermano? Pero de nuevo, estamos hablando de ¿qué? De estas pruebas, entre comillas, porque no son pruebas, son tentaciones que nosotros mismos nos caemos de cabeza y después decimos, uy, pero qué prueba. No es ninguna prueba. Es que tú mismo infligiste esa prueba en ti. Tú mismo permitiste que esto te pasara. Y un ejemplo que todos conocen claramente, Jonás. Jonás claramente tenía unas directrices de ir del punto A a punto B, predicar el mensaje y volver. Pero no, él dice, yo me paré en punto A, me fui para el punto C o D o F, porque para allá yo no quería ir. Porque en mi mente tan finita, yo sabía que tú le ibas a tener misericordia al pueblo de Nínive. Y yo no quería que ese pueblo de Nínive tan malo, tan barbado, tuviera la misericordia de mi Dios. Entonces yo me fui para allá, para Tarsis. Y allá ya sabemos la historia del gran pez que desde niño nos la están contando. Y sabemos lo que pasó, que lo escupieron donde tenía que estar. Muchas veces Dios nos manda a hacer algo y nosotros nos creemos más inteligentes que Dios. Nosotros pensamos que pero Dios, tú no sabes lo que estás haciendo. Nos tratamos de sobrepasar por encima del mandato de Dios. Tratamos de decir, nosotros sabemos más. Y todos sabemos cómo terminó la historia. ¿Terminó la historia cómo? Volviendo a la mala a hacer lo que a la buena pudo haber hecho la primera vez. Y muchas veces a nosotros nos pasa igual. Muchas veces he escuchado hasta testimonios de personas que Dios los manda a hacer ciertas cosas y no lo hacen. Y después tienen que hacerlo en una silla de ruedas. Después tienen que hacerlo con un achaque terminal en su cuerpo. Porque Dios le ha oprimido para que hagan lo que Dios quiere que hagan. Y después dicen, pero esta prueba que me dio Dios. Que te la dio Dios. Que tú te la buscaste porque te fuiste afuera, te enfermaste. Ahora Dios te ha traído con la enfermedad. Y ahora tienes que hacer el trabajo con la enfermedad, o con la discapacidad, o con la silla de ruedas. Tantas cosas que yo he escuchado. Así es la vida.
Pero nosotros no, nosotros nos creemos que sabemos todo. Y pensamos en nuestra mente finita que lo que Dios piensa es opcional. No, 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 no. Esto no es una opción que tú escoges lo que tú quieres como cuando tú compras un carro nuevo. No, no, no. Es cuando Dios diga y como Dios diga. Y todos también conocemos la historia de Sansón. Sansón tenía un pacto con Dios, tenía que seguir ciertas cosas, tenía que abstenerse de ciertas cosas y a menudo él jugaba con ese pacto. A menudo él hacía las cosas que no tenía que hacer. A menudo él decía, no, no, pero yo quiero aquella. No, pero el papá le decía, no, o sea, no es delante de nosotros. No te preocupes, como quiera yo la quiero. Y se iba con la mujer que no era. Y cuando terminó con Dalila, ya sabemos la historia, que terminó seduciéndolo y sacándole el secreto de dónde venía su fuerza. Y cuando le cortó todo el cabello, que ese era el voto nazareno que él tenía, entonces se le perdió toda la fuerza. Entonces pudo ser capturado y lo cogieron ¿de qué? De una marioneta, por así decirlo. Gracias a Dios que al final de su día, al final de su tiempo, el Espíritu Santo vino sobre él de una forma no de este mundo y pudo defenderse de la forma que lo hizo. Esta es una de las excepciones a la regla. Y esto me va a llevar a mi próximo punto. Pero no podemos vivir nuestra vida como la vivió Sansón. No podemos vivir nuestra vida como la vivió Jonás. Que te desobedecemos y como sabemos que la voluntad de Dios como quiera se va a llevar a cabo de una manera u otra, vamos a terminar en el punto que tú quieres, pero mientras tanto lo hacemos de mi manera. No podemos vivir así. Tenemos que hacer las cosas como Dios quiere, cuando Dios quiere y cuando Dios diga. Porque esa es la manera que mejor nosotros vamos a poder alabar a Dios y bendecir a los demás. En todos estos ejemplos vemos como Dios en su misericordia infinita se glorificó. En todo lo que he dicho, Dios se glorificó de una forma u otra. No importando las intenciones egoístas de Abraham o de Sarai, Dios les dio lo prometido. No importando las horribles decisiones de David, todavía se le considera que tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. No importando la desobediencia tan atrevida de Jonás, Dios se glorificó en Nínive. No importando la desobediencia de Sansón, al final el Espíritu Santo lo puso para glorificarse a través de él. Nada de eso justifica nuestra prueba autoinfligida. Solo aclara que Dios es omnisciente y sabe hacer limonada cuando nosotros le tiramos limones. Yo espero que entiendan esa analogía, que es un dicho en inglés. Que cuando la vida te tire limones, tú hagas con los limones limonada. De algo negativo, tú hagas algo positivo. Y eso es lo que estamos viendo a través de la Biblia. Que no importando qué cabeciduros nosotros somos, la voluntad de Dios siempre, siempre, siempre estará por encima de nosotros. Y nosotros somos solamente una herramienta para los planes de Dios para con la humanidad. Y como les dije ahorita, eso no nos excusa a nosotros hacer las cosas mal. No nos excusa a nosotros hacerlas como nos dé la gana. No, 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 no. Porque Dios no va a contender siempre con el hombre. Y llegará el día que vas a recibir un cantazo de parte de Dios. Dios va a permitir que tú pases por un momento fuerte para que aprendas tu lección, para que aprendas que Él es el Todopoderoso. Y cuando Él nos manda, nosotros tenemos que obedecer. Ahora, en la conclusión, cuando nosotros vamos a 1 Corintios 1:27, dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Hermano, ¿qué quiere decir esto? ¿Y por qué usted lo está diciendo ahora? Pues es fácil. Hoy entendemos que este verso mejor que ayer. Con la predicación de hoy podemos mejor entender este verso. Porque las cosas necias que nosotros hacemos, escúchelo bien, porque así fue que yo lo dije. Las cosas necias que nosotros hacemos son las que Dios usa para glorificarse en el mundo. Mire cómo es eso. Y no nos da luz verde para ser necios, sino que Dios escoge esas cosas que nosotros mismos hacemos, que nosotros mismos decimos, oh, pero ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo?
esas cosas que nosotros hacemos mal, esos mismos mistakes, esas mismas metidas de pata que nosotros hacemos, esas son las mismas que Dios usa para glorificarte. Amen. Eso es lo que está diciendo 1 Corintios 1:27. Sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Sí, porque los sabios están esperando algo, a una persona bien sabia que les diga el camino. Pero muchas veces con nosotros los necios, los chiquitos, los que hacemos los mistakes, con el mismo testimonio nuestro, es que Dios se glorifica para que otras personas le abran los ojos para poder ver la verdad. Esto no es una licencia para hacer las cosas mal, sino una explicación porque aun cuando hacemos las cosas malas, todavía vivimos. Escucha bien, todavía vivimos y la misericordia de Dios nos alcanza. Amen. ¿Y cuánto tiempo pudiéramos invertir hoy día explicando la misericordia de Dios? Porque déjeme decirle, hermano, que si no fuera por la misericordia de Dios, yo no sé dónde estuviera parado ahora mismo. Si no fuera por la infinita misericordia de Dios, yo no sé dónde yo estuviera ahora mismo. Porque cuántas veces yo no he tomado decisiones por mis propias fuerzas, sin contar con Dios, sin pedirle dirección a Dios. Y de una forma u otra todavía estoy vivo. Y de una forma u otra todavía tengo muchas bendiciones que Dios me da. Y de una forma u otra todavía siento las caricias del Espíritu Santo. Y de una forma u otra todavía siento la salvación en mí. Inmerecidamente. Porque si fuera yo, hablándole a yo, que no le dijera, tú no te mereces estar aquí. Tú debes estar ya bajo tierra. Pero gracias a Dios y su misericordia que estamos todos aquí. Y Dios ha tenido misericordia sobre cada uno de nosotros. Y aunque nos hemos metido en problemas, nosotros mismos, como dice el mensaje de hoy, Dios todavía tiene misericordia para decirnos, todavía te amo. Y si usted no cree lo que le estoy diciendo, mira, hay un versículo en la Biblia que dice, mientras, y hoy estoy parafraseando, mientras todavía eran todos pecadores, escuche bien, mientras todos eran todavía pecadores, Él dio a su Hijo. Él no dijo, después que ustedes llegaron a mis pies, entonces yo di mi Hijo. No. Él dio a su Hijo antes de nosotros a llegar a los pies de Dios. Si Él tuvo esa misericordia antes de conocerlo, antes de tener esa relación con Él, ¿cuánto no más ahora que somos hijos? Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a hacer una oración.